Muy buenos días. Es un gusto poderlos saber que están presentes en este momento, en esta mañana con nosotros. Mis hermanos, es mi deseo que hayan tenido una semana tranquila, que haya sido realmente una semana de mucha bendición. Somos el pastor John Jairo González, soy su esposa Cielo Escobar, somos de la Iglesia Internacional de Adoración y estamos ubicados en el barrio Puente Largo de Bogotá. Y hoy quiero hacer una pregunta, entramos en tiempos especiales. ¿Te resulta difícil perdonar? La Biblia nos enseña en Mateo 18, 23, 35. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El siervo se mostró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págueme lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara su deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿Y no debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo lo hice contigo? Y enojado su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Jesús estaba conversando con sus discípulos acerca del perdón. Entonces les refirió esta parábola, que ilustra la necesidad de perdonar a los demás para tener una idea de la magnitud de la deuda que tenía el primer hombre con el rey. Pensemos en los 100 talentos que él debía, que equivalen a unos, digamos, 10 millones de pesos. 10 millones de pesos sin duda era una deuda que era imposible para pagar a aquel siervo. Pero por otro lado, los 100 denarios que le debía a su siervo a él equivalían a unos 500 pesos. El rey, movido a misericordia, perdonó a aquel siervo su enorme deuda. Sin embargo, cuando éste tuvo la oportunidad de hacer lo mismo con su consiervo, que le debía una cantidad infinitamente más pequeña, no tuvo misericordia y no perdonó su deuda. El rey se enteró de la acción de este siervo y se enojó y le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía, nunca debido a la magnitud de la deuda. Es condenado en manos de los verdugos para siempre por no haber perdonado a su deudor. Jesús concluye esta parábola, con una clara advertencia a todos los que le escuchaban. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados y condenados a pasar a la eternidad en el infierno, Dios tomó la iniciativa de dar a su Hijo como pago de nuestra deuda. Los que hemos aceptado este perdón, recibiendo a Jesús como nuestro Salvador personal, debemos entender que ese perdón fue gratis para nosotros, pero Dios pagó un precio muy elevado, un precio que ninguno de nosotros jamás podríamos pagar. La vida de su único Hijo, quien jamás cometió pecado, la deuda que Jesús pagó por nosotros con su sangre en la cruz del Calvario, nosotros nunca la hubiéramos podido pagar. Al pensar en la parábola del pasaje de hoy, pregunto, ¿te puedes poner en el lugar del siervo ingrato? ¿O puedes entender por qué debes perdonar a los que te han ofendido, así como Dios nos perdonó a nosotros? ¿Crees que es muy difícil? ¿Te cuesta mucho perdonar? Pues seguramente que sí. Lo más probable es que no puedas hacerlo en tus fuerzas, pero si de corazón deseas perdonar a quien te ha hecho daño, Dios te ayudará a lograrlo por medio de su Santo Espíritu. Allí en la cruz del Calvario, sufriendo indescriptible dolor, Jesús clamó a Dios pidiendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta misma declaración
puede manifestarse en tu vida hoy mismo, si tú le pides a Dios que te dé las fuerzas y el valor para perdonar a aquellos que te han herido. Esta es la voluntad de Dios. Si tú quieres agradar a tu Padre Celestial, da el primer paso clamando a Él por tu ayuda, por su ayuda, perdón. Es tiempo, estamos terminando un año, hemos pasado momentos difíciles, hemos estado encerrados por la pandemia, hemos vivido momentos dolorosos, situaciones donde ni siquiera nos podemos abrazar con nuestra familia y aún así vivimos con rencores. Por eso, Padre Santo, yo sé que es tu voluntad que perdones a aquellos que nos han hecho daño, pero te manifiesto que yo, por ejemplo, no lo hubiera logrado en mis propias fuerzas. Por eso hoy te pido, por favor, que llenes de tu espíritu a mis hermanos a perdonar en este momento, que no pase de hoy, para que haya paz en sus corazones. Todos quieren la paz de la Navidad, esa paz simple, esa paz imaginaria, pero la paz verdadera, la del gozo, la que nos lleva a la presencia de Dios, esa paz no la vamos a conseguir nunca, sino, ay, qué pena, no la vamos a conseguir si no es a través de la bendición de Dios, si no es estando con Dios, si no es aferrándonos a su palabra y sintiendo que Él es el único que nos puede dar la fuerza y la motivación para trabajar en nuestra vida. Yo los invito, hermanos, a que no dejen de perdonarse los unos a los otros. Que el Señor los bendiga y quedamos en manos de nuestro Padre Celestial y nuestro Jesús. Amén, amén, amén. Pastor John Jairo. Amén. Nuestro amado pastor. Amén. Bueno. Amén. Bueno, muy buenos días a todos. Dios los bendiga. Gracias por estar aquí, por compartir con nosotros este momento, por disponerse a escuchar esta palabra de Dios que nos ha regalado con tanto amor, porque por amor fue que Él pudo darnos su espíritu para revelarnos su palabra de poder, palabra que tiene el poder de cambiar, de transformar, de renovar y, como decía mi esposa, darnos ese valor de aceptar, de humildemente hacer las cosas como Él nos dice que las hagamos, porque son buenas para nosotros. Es lo que nos va a favorecer a nosotros, es nuestra bendición. Hay personas que no disfrutan las bendiciones de Dios sencillamente porque no aceptan, no acuden a la humildad para poder hacer las cosas que el Señor nos dice. Y a propósito de todas estas cosas y de esta reflexión que nos ha traído Cielo, hoy quisiera como explicar un poco más lo que significa haber muerto en la cruz con Cristo o haber sido crucificado con Cristo, porque esos términos los encontramos en la Biblia. ¿Y qué significan? Entonces voy a explicar hoy, a tratar de enseñar hoy lo que esto significa, y tengo que dar ciertas pautas y espero que usted hoy las reciba con humildad. Y antes de comenzar quiero invitarlo a que usted haga como el Señor dice, y no solamente en una parte de la Biblia, sino en varias secciones de la Biblia. Él nos invita a lo mismo, de estar atentos. Piense por qué usted ahora está escuchando esta palabra, por qué la quiere escuchar, por qué usted está conectado. ¿Cuál es la razón verdadera? ¿Por qué es lo que hay que hacer? ¿Porque eso es lo que suele hacer el domingo? ¿Porque es bueno que lo vean haciendo eso? ¿O porque usted realmente lo necesita? Necesita aprender, necesita añadir a su crecimiento más fundamento para que su fe sea sólida. El Señor dice: escucha atentamente a mi voz, ten en cuenta lo que te digo y obra conforme a lo que te digo y te va a ir bien. Así que yo lo exhorto, mi querido hermano, mi querido amigo, a que ahora mismo simplemente se disponga para esto. Olvídese del celular, olvídese de la comida, del almuercito, de otra cosa. Usted concéntrese, todo su ser dispuesto para este momento. No es más que una hora o menos de una hora, pero una hora que le puede servir mucho, porque estamos en tiempos de necesidad
Y la palabra lo dice, en estos tiempos la gente va a querer escuchar y van a escuchar, pero no necesariamente van a escuchar de la palabra de Dios, van a escuchar de cualquier otra cosa. Y usted tiene el privilegio de escuchar hoy la palabra de Dios que un día no va a ser predicada, porque será quitado el Espíritu Santo de Dios de la tierra, lo mismo que la iglesia. La iglesia somos los que componemos el cuerpo de Cristo, que por fe en Jesucristo estamos en este camino. Entonces lo invito a que oremos y nos dispongamos para este momento. Padre bueno, Señor, Padre eterno, mi Dios bendito, te doy gracias, te alabo, Señor, y bendigo tu nombre porque tú eres Dios, Padre todopoderoso. Tú eres mi Señor, mi Padre amado, quien me amó en la cruz, Señor, quien me amó tanto, Señor, que te diste a ti mismo por mí, Papito Dios, y por todos los que nos están escuchando. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu Espíritu, gracias, Señor, porque a través de él hoy podemos entender tu voluntad, conocer tu plan, tu propósito para cada uno de nosotros. Y Padre, yo solo te ruego que cada persona que esté allí escuchando pueda coger esta enseñanza y hacerla propia y vivir conforme a ella, y que pueda dejar atrás lo que tiene que dejar. En Cristo Jesús, amén. Entonces, crucificado con Cristo. ¿Y por qué este título? Porque me he dado cuenta que muchas personas dentro de las congregaciones cristianas todavía no saben con exactitud cuál es la verdadera razón de congregarse, y la razón es porque tampoco entienden el verdadero significado del Evangelio, de las buenas nuevas que vino a enseñar y hacer realidad Jesucristo para todos los que en ello creen. Es más bien como una continuidad de tradiciones religiosas con otro nombre distinto al que antes tenían. Eso es como la práctica que se hace hoy. Y no pretendo elevar una crítica, solo estoy tratando de dar luz bajo la verdad de Dios a lo que nosotros llamamos iglesia cristiana. Porque hoy lo que se transmite, lo que se practica allí, lo que se hace, es o puede ser un ritual diferente, lleno de extremos terrenales, a lo cual se le maldenomina unción, e ignoran entonces el significado, y no siendo otra cosa lo que hacen, sino que desarrollan un gran espectáculo, o por el otro lado, acuden a la subyugación a través de infundir temor, miedo, y los subyugan a leyes y normas que en lugar de enseñar libertad del pecado, de enseñar identidad de hijo de Dios, de enseñar lo que es ser hijo de Dios en la posición en que Cristo lo puso, enseñan es condenación, enseñan miedo y conducen a la depresión, porque bajo esos sistemas o bajo esos ritos nunca hay un verdadero arrepentimiento, o en otras palabras, una transformación en cuanto a la manera de vivir por medio de cambiar la forma de pensar. Eso es lo que es arrepentimiento, cambiar la forma de pensar que debe conducir a una vida transformada, diferente la manera en cómo se vive. Como lo decía Cielo en el devocionario, si no es porque entendimos por la revelación de la palabra que nos da el Espíritu Santo a perdonar y cómo hacerlo, y es por amor, no lo hubiéramos logrado. Ahora, el apóstol Pablo, bajo el poder y la revelación del Espíritu Santo, enseñó suficiente sobre la vida cristiana renovada en sus diferentes epístolas. Y quiero citar hoy dos escrituras especialmente para iniciar esta enseñanza, donde él resalta y resume la esencia, la sustancia del Evangelio de Cristo, que debe llevar al creyente a vivir la verdadera vida cristiana. Verdad es que
Si usted sinceramente está dispuesto a vivir la vida cristiana y no solo ser simpatizante, lo van a ayudar a entender en qué consiste ella. Como lo he venido diciendo, la vida cristiana no es parecer, sino ser. Y esto es un trabajo de todo el tiempo, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Porque todo el tiempo vamos a estar yendo en contra de aquellas cosas que nacen de pronto por una tendencia que ya no existe, pero que nosotros simplemente la dejamos que sobresalga. Entonces, esa vida cristiana no se logra en ningún momento por la práctica de las tradiciones religiosas, sino por la integración de la palabra de Dios por medio de su entendimiento a nuestra vida diaria. Miremos la escritura. Vamos por favor a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Y Pablo hace una declaración tremenda que yo lo invito a que usted piense si usted sería capaz de hacerla hoy, con convicción, con lo que esto significa. Pablo dice, yo he sido crucificado con Cristo, y aunque ahora siga vivo, ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida en la carne la vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Y esta otra también en la misma epístola, ahí en Gálatas 6, pero los versículos 14 y 15. Gálatas 6, 14 y 15. No permita Dios que yo me gloríe a no ser solo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni tampoco la incircuncisión, sino solo una criatura nueva. Ahora, para el oído inexperto, el oído que no está entrenado o acostumbrado, o que no ha profundizado en estas cosas, pues esto suena demasiado religioso, puede sonar de esa manera, o puede sonar como algo imposible de vivir, y solo algunos privilegiados podrían entonces decir algo similar e identificarse con estas frases. Pero lo curioso es que para el religioso suena igual de imposible. Puede que algunos sepan estos versículos y puede que los repitan, los reciten con demasiada facilidad y tienen una capacidad extraordinaria de memoria. Y es más, hasta pueden predicar partiendo de ellos. Pero ¿cuál es la realidad? Y a eso es lo que yo quiero invitarlo a usted hoy, a que piense en su realidad conforme o con respecto a estas escrituras. Vivir de la manera en que lo está expresando Pablo en los anteriores versos es vivir de forma totalmente contraria y completamente opuesta a como vivíamos en el mundo, a la religión del mundo. Entendamos que el mundo no es necesariamente el planeta Tierra, es el sistema de vida que aprendimos todos, sin excepción, desde Adán y Eva, que permitieron entrar el pecado al mundo, contaminándolo por completo, y haciendo que nosotros aprendiéramos la maldad que hoy sabemos, la imperfección que hoy conocemos, la corrupción que hoy se practica abundantemente, que a nosotros ahora, o a la gran mayoría, nos parece normal. El mundo es todo lo que se opone o resiste al Padre, a lo que Él creó y lo que Él deseó para toda la humanidad. Tratemos de ilustrarlo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, y esto es lo que piense cuando usted esté leyendo en esto, piense en su propia vida. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. ¿A qué se refiere esto? El Padre creó todas las cosas en la tierra, que hay sobre la tierra. Es decir, creó los montes, los valles, los ríos, los mares, los animales, todo tipo de animales que nos creó a nosotros, creó la vegetación, creó absolutamente todo. Pero el hombre, en su sabiduría, y una sabiduría manchada por la maldad, infectada por la maldad, comenzó a despertar deseos. Es decir, pongamos ejemplos. El Señor creó a hombre y a mujer, a uno para uno, que se casaran y fueran familia y tuvieran hijos. El hombre empezó a fijarse en otras. Debió haber existido armonía entre el hombre y la mujer. Empezaron a haber rivalidades entre el hombre y la mujer. Los hijos debían amar a los padres a los hijos y entre ellos mismos. Los hijos buscan la caída de los hermanos, la muerte de los padres, anhelan cosas. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son aquellas cosas que han desviado la atención del hombre para que se fijen en las cosas que produce el mismo hombre, para que ellos ambicionen esto, ambicionen esa vida, y esto no proviene del Padre sino del mundo. O sea, es el sistema de vida que el mismo hombre, bajo el efecto, bajo la influencia del pecado, ha creado. Entonces el ambiente del mundo que está viciado, inmerso en el engaño, en la corrupción y la manipulación, va a permitir que la religión avance e incluso que los cristianos avancen siempre y cuando ellos permitan que la creencia o el ejercicio de ella, de la religión, se mezcle y adapte a lo que el mundo quiere. Es decir, no hay lucha contra la religión o contra el creyente, siempre y cuando dentro de ellas, dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, pueda agitarse el amor al mundo y sus placeres, siempre que se estimule la vanidad de la vida. Entonces ahí no hay competencia y no hay rivalidad, por lo tanto el mundo deja que la iglesia avance. Eso es lo que estoy diciendo. Y esto que estoy tratando de enseñar ahorita, esto no es nuevo. ¿Se ha incrementado? Sí, pero existe desde siempre. Siempre ha habido la tendencia en las congregaciones de adoptar estrategias del mundo para atraer nuevos creyentes, y el problema es que no se dieron cuenta que instauraron la política del mundo dentro de las congregaciones. Entonces estimularon al estrellato, a la abundancia de riquezas, a la manipulación, a la idolatría de los pastores. Estimularon todo esto dentro de las congregaciones a hacer unos inmensos palacios llenos de lujo y de tecnología, y no se dieron cuenta que con ellas están siendo manipulados a seguir en la mentira a ese tipo de mezclas. Entonces Pablo les dice en Gálatas 6:12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Gálatas 6:12. Pablo les dice esto, en otras palabras. O sea, esto hay que discernirlo y saber cómo es que empata el día de hoy. Pero existió, vuelvo y lo leo, todos los que quieren agradar a la carne, y estos son los deseos del mundo, y los deseos, la vanagloria, los deseos de los ojos, lo que ven los ojos, lo que anhela el hombre, lo que ambiciona, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. O sea, existen personas que están especializadas en hacer que las personas se metan en esta clase de cosas y los obligan a esta clase de religión, de normas, de leyes, de procedimientos, de cultura, solamente, como dice aquí en el versículo, para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. O sea, de pronto alguien estará pensando, pastor, entonces es necesario que yo padezca persecución porque soy cristiano. Mi hermano, depende de cómo usted lo quiera ver.
No estamos hablando de que alguien se le va a poner detrás y lo va a perseguir. Estamos hablando de que cuando usted se opone a esto y enseña y vive la verdad de Dios, el mundo lo va a rechazar a usted. Y eso es persecución. En aquel tiempo, cuando Pablo hablaba esto, existían o imperaban dos tipos de gobierno entre los judíos. Uno era el gobierno que dependía del Imperio Romano y otro era el gobierno religioso que dependía de los sacerdotes, fariseos, escribas. Eran ellos las máximas autoridades y lo que se opusiera a ellos entonces sufriría persecución de cualquier índole. Entonces, sucedía que los que decidían creer en las buenas nuevas, en el Evangelio, lo que vino a enseñar Jesucristo, tenían miedo de someterse a la religión de la ley, es decir, la de los judíos, la de la circuncisión. Y por eso entonces los obligaban a circuncidarse. Mejor dicho, era necesario esta cirugía para identificarse con su creencia, aun cuando no practicara estrictamente el cumplimiento de la ley, porque de otra manera eran castigados. Tenían que simplemente identificarse con ellos, con lo que ellos pensaban, con lo que ellos creían, con lo que ellos practicaban, y la manera de identificarse no era necesariamente de vivir de una manera piadosa o recta, sino a través de la circuncisión. Se identificaban entonces de esta manera. Y si no lo hacían, eran castigados. Pero se sometían y se hacían malos judíos, porque eso era ser mal judío, porque tampoco practicaban la cantidad de leyes que ellos tenían como forma de vida, y por eso eran malos judíos. Ahora el Señor Jesús dijo, con respecto a todo esto, cuando Él vino a revelar la verdad, y la verdad que Jesús vino a revelar, se oponía a lo que ellos practicaban. Y entonces les dice a los que están siguiéndolo a Él, y hoy nos lo dice a nosotros, no os maravilléis si el mundo os aborrece. A pesar de estas palabras de advertencia del Señor a sus discípulos, en algunos de ellos fue creciendo el cansancio de ser despreciados y repudiados, razón por la cual le dieron atención a los pactos de paz en ese entonces, aceptando los términos del mundo para ganar para sí seguridad y la comodidad del mundo, que sabemos no es tal. Porque el corazón del hombre es engañoso y perverso, lo dice la palabra. Y solo hay entonces necesidad del favor político, porque en sus corazones no temerosos de Dios, lo único que ellos necesitan es lo que ellos quieren para su propio bien. Ahora, igual a como sucede en este tiempo, el mundo quebró su promesa y lo seguirá haciendo más y más a costa de la gran necesidad de paz, de seguridad, de prosperidad que tienen las personas, que solo se puede lograr tener en la presencia absoluta de Dios. Aún los cristianos ignoran lo que dice la palabra. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Ahora, lo que yo quiero decir es esto. Si la iglesia, es decir, nosotros, los que componemos las congregaciones, los que creemos en Jesucristo, no hacemos la diferencia y no nos establecemos en la verdad de Dios, entonces podemos caer en el error de hacer pactos con el mundo, de entrar a funcionar como el mundo quiere e ir en esa dirección donde nos estamos apegando cada vez más al sistema de vida, a ese sistema de vida corrupto, engañoso, divisionista, donde hay pleitos, donde todo el mundo busca lo suyo, donde el amor casi ya ni existe, donde está la diferencia, etc. Entonces, esto va entrando a la iglesia y mientras esto pase, el mundo acepta a la iglesia. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, los cristianos ignoran que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios.
Y no es que tengamos que aborrecer a las personas, yo estoy hablando del sistema de vida, no de las personas. Porque Dios nos mandó a que amáramos al prójimo, nos enseñó cómo amarlos y por qué amarlos, y llevándoles este mensaje que les trae una seguridad y una esperanza. Entonces nosotros no podemos comprar la paz con las condiciones del mundo sin perder la paz con Dios. ¿Y usted qué prefiere? Volvamos a Gálatas capítulo 6, versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Si tan solo nos dedicáramos a analizar este versículo para comparar lo que hoy está pasando con las personas que solo miran horizontalmente y no hacia las cosas de Dios, entenderemos la seriedad de esta advertencia. Ahora, yo creo profundamente que todo esto va a cambiar muy pronto. O sea, me refiero a todo lo que conocemos, va a cambiar. Desde hace muchos siglos, desde el tiempo de Pablo, se está hablando de que el Señor va a volver. Y algunos dicen que porque se ha tardado, pues realmente es que no existe, no va a pasar. Pero hay muchas advertencias, hay muchas señales, hay muchos marcadores en la Biblia que nos indican que muy pronto el Señor va a venir y va a cambiar todas las cosas. Él está próximo a desatar su gran juicio sobre las naciones donde los creyentes no estamos incluidos, porque ya fuimos pasados por juicio en la cruz. Sí, ya se hizo un juicio en la cruz. ¿Sobre quién? Sobre el que cree lo que pasó allí. ¿Cuál fue ese juicio? Que Jesús recibió todo el castigo que usted y yo merecíamos, y eso nos permite entonces vivir en la gracia y por gracia. O sea que ya fuimos pasados por ese juicio, y el que pagó por nosotros en el juicio fue Jesús. Y cuando este gran juicio de Dios que viene sobre aquellos que no entraron en la cruz, cuando ese juicio sea desatado, la gran mentira de la religión mundial, donde obviamente las personas que no han creído en Jesucristo y su obra redentora están refugiadas, va a ser totalmente desnudada, expuesta a su propia vergüenza. Cada persona entenderá y lamentará su enorme error, pero será tarde para ellas. Y yo no me refiero a una religión en específico, me refiero a la persona que ha hecho de su propia vida una religión, porque no le cree a lo que el Señor dice. La vergüenza será que ellos mismos entenderán su desatino al haber querido comprar paz a costa de no creer algo tan sencillo como lo es la palabra de Dios, para lo cual solo se refiere o solo se requiere fe, no diplomados ni maestrías, solo se requiere fe. Entonces, todas las personas se van a dar cuenta de su error en ese momento. El apóstol Pablo habla con suficiente entendimiento sobre esto, y entonces nos instruye a que entendamos que la mera religión sin Cristo es vana, sin provecho alguno, es indigna. A eso se refiere cuando habla de la circuncisión, que es un sistema religioso bastante antiguo y poderoso sobre la tierra, que era el judío, pero también se refiere a la otra gran religión cuando habla sobre la incircuncisión, es decir, todos los que no estamos dentro de ese sistema judío. Pero esa es otra religión. Es decir, cualquier otra creencia que no sea la judía, que tampoco contenga a Cristo. Amén. En otras palabras, la vieja naturaleza es en la que siempre se ha movido la humanidad sin Cristo. Es vana, sin provecho alguno. Es indigna, mata y se mantiene en el error. Si usted cree todavía, aún asistiendo a una iglesia cristiana, que usted tiene dos naturalezas, usted necesita comprender que eso ya no es
verdad, que eso no es cierto, eso no es la realidad suya. O usted es nacido de nuevo o no lo es. Y si usted es nacido de nuevo, significa que la vieja naturaleza ya no existe. Usted tiene una nueva. Si usted considera que usted tiene la naturaleza pecaminosa, entonces Cristo no hizo nada en usted. Por lo tanto, usted está viviendo una religión sin Cristo. La idea del hombre siempre es la de vivir bajo su propia ley, bajo su propia religión, que es lo mismo, pensando que es algo provechoso para su vida. Por eso no se cansan en esfuerzos para tratar de estar bien y nunca lo logran. Y me refiero a esa parte interna, esa paz y esa seguridad interna. A eso. Los hombres hacen de todo para lograr esa tranquilidad, esa armonía en su ser. Algunos practican algunas cosas, meditación, respiración, ejercicios de no sé qué, practican, en fin, cuánta cosa, pero no lo logran. Tarde o temprano vuelven a lo mismo, porque lo hacen de una manera intermitente, es decir, esa paz viene y se va, y su ejercicio viene y se va, y no es constante. En un periodo de tiempo se llevan a cabo restricciones de toda índole conforme a su propio criterio, pero en otro periodo de tiempo se dan su propia libertad de aquellas cosas que se autoimponen y los agotan. Ahora, entonces, la pregunta es, ¿cómo entonces es que nosotros podemos tener esa constancia de una vida como la enseña el Espíritu Santo? ¿Cómo se hace posible el control, la sujeción de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad alineada a la enseñanza de la libertad que enseña la palabra? Eso solo será posible sí y solo sí en una nueva creación. En una nueva creación. Como lo dice mejor el apóstol en su segunda carta a los Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Y Pablo lo dice de esta manera: de modo que si alguno está, y escuche bien los prefijos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea que usted, si sigue pensando que usted tiene una naturaleza pecaminosa, entonces usted no es una nueva criatura de acuerdo a este versículo. Es así de sencillo. La respuesta es entonces a todos estos interrogantes que debemos ser hechos de nuevo. El hombre debe ser moldeado de nuevo, hecho nuevo, y es precisamente lo que hizo Cristo en la cruz, que aplica solamente en aquellos que tienen el valor de dominar su intelecto, su duda, para solo creer en el poder de Dios que lo logró, que lo hizo así. Y es precisamente lo que la Biblia enseña, que infortunadamente esta enseñanza se ha tergiversado de una manera increíble, porque algo que es muy sencillo de entender, de creer, puesto que consiste en la capacidad no nuestra, sino del que todo lo puede, es decir, Dios. Y cuando uno le pregunta a la gente, ¿y usted qué cree? ¿Que Dios todo lo puede? Sí, Dios todo lo puede. Pero entonces Dios lo hizo nacer a usted de nuevo. Pero eso sí no es posible. Pero al fin, ¿lo cree o no lo cree? Y fíjense que esto no es por lógica, esto es por fe. Y fe no en mí, fe no en mi capacidad, no en la capacidad de un hombre, sino fe en lo que Dios es capaz. No en la capacidad de la fragilidad humana. Y todo esto es lo que se ha desenfocado y lo han llevado a que el hombre se enfoque en sí mismo, en su propio esfuerzo. Y cuando esto pasa, pues por supuesto que nunca pueden verse como una nueva creación. Permítanme ilustrar esto con las palabras de Pablo para la iglesia de los Gálatas. Palabras que parecen sonar duras, pero solo significan la realidad del apóstol en su propia vida. En Gálatas 6:17 dice:
Por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Ahora, revise el contexto, revise desde más atrás, lea desde más atrás. Y cuando lo revisamos, nos damos cuenta que Pablo enfatiza su nueva naturaleza, la cual no es conforme a la circuncisión, o sea, de judío, y él era nacido judío en la nación de Israel, ¿amén? Pero él no se identificaba ya de esa manera con esa región, y por lo tanto él no se identificaba conforme a la circuncisión, sino que se identificaba con lo que lo había marcado, y dice porque había sido crucificado con Cristo. Ahora, por supuesto que Pablo no estuvo en la cruz allí con Cristo. Es decir, en la fe, Pablo entró en la crucifixión con Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Estas marcas a las que se refiere Pablo no son marcas hechas por el hombre sobre su carne, es decir, nadie le clavó a él clavos, nadie lo castigó, nadie lo azotó, nadie le hizo nada de esto, pero él se refiere a las marcas del Señor Jesús, quien fue crucificado por nosotros. Y como dice Isaías 53, molido por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades. Y aquellas personas que han creído en su obra, entonces están crucificados con Cristo. Es decir, tienen las mismas marcas de Jesús en sí mismos. Se identifican en Él, con Él, y viven conforme a lo que Él logró en la cruz para ellos. A ver si lo puedo explicar un poco mejor. Esto, como es cuestión de fe, esto no es cuestión de lógica. O sea, no es por vista, es por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros creemos, escuchamos lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, que nos amó de tal manera que se dio a sí mismo por nosotros, y creemos en esto, que fue el amor de Jesús, con el fin de que nosotros pudiéramos ser sacados de esa naturaleza pecaminosa, del control de Satanás. Si nosotros creemos en esto, entramos allá mismo en su cuerpo y fuimos pasados por ese proceso, muertos con él en ese proceso, a todo lo que significaba el mundo y su estado pecaminoso. Morimos junto con él y las marcas de él están en nuestro cuerpo espiritual. Es algo irracional. Si usted quiere meterle lógica, pues obviamente no lo va a poder comprender. Solamente usted trate de entender el proceso. Usted entra en el proceso de la cruz. Esa es la justicia de Dios. Usted entra porque Él lo entró a usted allí. Usted fue azotado porque usted murió a eso, a esas rebeliones. Usted fue molido porque usted murió a esa capacidad del mundo, de estresarlo, de quitarle la paz, de quitarle la seguridad, de quitarle la sanidad de su corazón, de su alma. Las heridas de su alma fueron sanadas allí. Pero además también fue perdonado todo su pecado allí y le fue dada una nueva naturaleza. Y por eso entonces dice Pablo que él fue también juntamente con Cristo crucificado en la cruz. Y cuando una persona llega a este entendimiento y a vivir en esa fe, a saber que ya no vive para esas cosas que son malas, que se entienden, se derivan del pecado y el pecado es producto de Satanás y todo esto produce muerte. Cuando usted logra asimilar esto, cuando usted logra entenderlo, abrazarlo, vivir entonces con su nueva naturaleza que es libre de esto, entonces llega al versículo 18 y se le aplica y se le puede decir de esta manera. Capítulo 6 de Gálatas, versículo 18. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Cuando Jesucristo murió y resucitó por el poder del Espíritu Santo, se plasmó en el universo entero el deseo de nuestro Padre Celestial
para toda la humanidad. Pero solo en los que han puesto su confianza, su credibilidad, su amor, su ser total en esa verdad, esta gracia en ellos y con ellos, la vida de Cristo manifestándose, deben comprender que el mundo jamás los podrá tolerar y aprobar, van a ser rechazados. Es decir, ya no van a ser las personas normales que solían ser, donde estaba la trampa, donde estaba el engaño, donde estaba la malicia, donde estaba aquellas cosas que suficientemente conocemos. Cuando usted ya se entiende que esa no es su vida, que eso no le trae ninguna edificación, ninguna conveniencia, no le conviene, que eso no es inteligente, que usted ya vive para Dios de otra manera y vivir para Dios es para su propio bien, entonces a usted comienzan a reprocharlo, a rechazarlo. Ahora, cuando estamos viviendo en el mundo amenaza con pérdidas de todo tipo a todos los que estén así, con las mismas características de la vida de Jesús en la tierra. ¿Y cómo fue? A Jesús lo señalaron, a Jesús lo despojaron, a Jesús lo injuriaron, ataques de todo tipo y de todo calibre, y sin embargo, él no se dejó intimidar. Él siguió hacia donde tenía que ir. Y tal vez usted, mi querido hermano, está pasando por cosas similares por el solo hecho de estar siguiendo esta vida. Alguien me decía, pero ¿por qué cuando uno se vuelve cristiano y quiere la vida cristiana y seguir la vida que el Señor le enseña, ¿por qué empiezan a pasarle tanta cantidad de cosas malas? Es una realidad, porque el mundo, no hablo de las personas, hablo del sistema que es manipulado por Satanás, porque ese sistema entonces simplemente lo está rechazando a usted, está tratando de hacer todo lo posible para que usted salga de allí otra vez y vuelva a lo mismo. Tal vez el mundo lo esté acusando por falta de fe, porque de pronto su cuerpo está padeciendo, o porque sus finanzas no son las que todos creen deben ser las del creyente. Lo digo por experiencia propia. Cuando usted no anda con el dinero que debería andar de acuerdo a la sociedad, entonces a usted lo llaman, no es que es cristiano, cristiano vaciado, cristiano arruinado, no sé qué, mantenido, y etcétera, y etcétera. Usted va a empezar a ser acusado, o ya es acusado. Quizás sus amigos lo estén rechazando, su propia familia lo tilde de insolidario porque ya no participa de las fiestas que solíamos hacer, sobre todo ahora que vienen las festividades de fin de año. Entonces, ¿qué es lo que predomina en la fiesta? El trago, la comida, y emborrachémonos y trasnochemos y hagamos de todo, y cuando usted no participa de eso, entonces le dicen, lo empiezan a hacer a un lado. Pero yo le digo, si usted está viviendo cosas como estas, le voy a decir lo que el mismo Jesús nos enseñó para que cobráramos ánimo. Si algo le está faltando, si a usted lo están aislando, si usted está padeciendo en su cuerpo, le voy a decir lo mismo que el Señor enseñó a sus discípulos. En Mateo capítulo 6, versículo 31 al 34. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Y mire, note que aquí le está diciendo Padre, Padre. Él sabe que usted, su hijo, necesita lo esencial. Versículo 33. Más bien, en lugar de dejarse, yo le estoy haciendo una añadidura a esto. En lugar de dejarse llevar por el estrés, en dejarse dominar por estas emociones adversas del rechazo, que producen el rechazo y todo esto, más bien busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo eso que usted anhela le va a ser añadido. Todo eso que usted necesita le va a ser añadido. Su Padre se lo va a dar. Por lo tanto, no se angustie por el mañana, el cual tendrá su propio afán. Cada día ya tiene sus problemas. Entonces, aun cuando las pruebas vienen y son reales, su fe no está puesta en la dificultad de ellas, en su capacidad de resolver
ni sin ser irresponsable. Es decir, su fe no está condicionada a si usted tiene o no tiene, si usted está saludable o no está saludable, si usted es aceptado o no es aceptado. Su fe depende de las promesas del Padre, porque usted sabe quién es, que suple todas estas necesidades. Solo acuda a Él sin dudar nada, con la convicción de recibir a su debido tiempo la promesa. Entonces podemos darnos cuenta que el argumento del apóstol Pablo es con base a la declaración de nuestro Señor, que la única fuente de orgullo que tenemos es la realidad de la muerte y resurrección en la cruz por la cual nosotros también estamos crucificados al mundo. O dicho de diferente manera, ya no vivimos conforme a los deseos, las metas, los objetivos y placeres del mundo, porque eso crea falsa expectativa, crea dolor, crea muerte, crea decepción, crea desesperanza. Y cuando no vivimos conforme a esto, puede también significar entonces tribulación, tiempos difíciles. El mundo, su sistema, se lo va a hacer sentir. O usted le cree al mundo, o usted le cree a sus emociones, o usted depende de lo que el Padre le dice. Usted cree y vive esto por una motivación muy grande. Es decir, lo que me refiero es, si usted realmente es cristiano, entonces usted es cristiano no porque es la moda, no porque pertenece a una iglesia que es la más grande, no porque el pastor es el gran predicador y famoso que va por todo el mundo, no porque mi familia es de tradición cristiana, no porque es que allí es donde se promocionan los mejores músicos, no porque es que en mi país esto es lo que se está imponiendo. Usted no cree por eso. Usted si no ha entendido la motivación por la cual usted cree, pues debería entenderla. Muy grande es la motivación por la cual nosotros creemos en Jesucristo. Miren, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y Pablo está explicando todo esto, lo que es la vida, lo que él ha entendido, su vida. Y recuerde que Pablo no tenía lo que nosotros hoy tenemos, que era el Nuevo Testamento. Él fue parte de quien lo escribió. Entonces simplemente esto está naciendo de su corazón, un corazón que está impregnado del Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo, y habla de su corazón, no de lo que alguien le está enseñando. Habla de su propia experiencia. Y Pablo dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que yo ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ahora, analícelo, vuelva y léalo tantas veces como usted quiera. Y yo quiero empezar por la última parte, por la última frase. Dice, lo vivo, y yo vivo lo que vivo, en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. O sea, Cristo, esto es lo que Pablo entendió, pero esto es lo que Cristo hizo por todos. Cristo lo amó y dio su vida por usted. Y cuando usted lo entiende, cuando usted lo abraza, se apropia de ese amor, lo ha meditado y sabe lo que costó esto, y entonces responde con convicción total, al punto de que usted logra ya no vivir para usted mismo. ¿Cómo es vivir para usted mismo? Conforme a lo que pasiones, deseos, vanidad, vanagloria de la vida. Usted ya no vive entonces para esto porque ya sabe que eso no le conviene, que eso no lo lleva a una vida tranquila y de paz. Entonces usted comienza a vivir la vida que Cristo le enseña, y es lo que realmente le va a proporcionar gozo, paz, seguridad y esperanza. Escuche, no lo va a aislar de la tribulación. No va a impedir que de pronto usted se enferme. No va a impedir que de pronto usted tenga algo de escasez. No va a impedir siquiera que usted deje este cuerpo el día que tenga que morir. Lo que le va a proporcionar es una fe y una esperanza y una seguridad
de que esto no es el todo, de que hay algo más. Pero también aquí Él se va a ocupar de usted. La diferencia con la vida normal es que en ella se exalta al hombre. En esa vida del mundo siempre se está buscando el reconocimiento del hombre, la exaltación del hombre. Usted mismo, si no está en Cristo, usted mismo está tratando de mostrarse. Se endiosa al hombre llevándolo por un camino en el cual no consigue paz, no consigue felicidad, no consigue seguridad y mucho menos esperanza. O sea, su futuro es desolador. Solo consigue satisfacciones temporales que no complacen el deseo supremo del ser, que es una vida en armonía con todo lo creado. La falta de comprensión del Evangelio, de las buenas nuevas, de lo que Jesús enseñó, ha conducido a unas personas creyentes a pasar desapercibidos y solo ser un número más entre la multitud. No hay diferencia en sus vidas. Siguen persiguiendo fórmulas para salir de la normalidad. Ignoran que Dios ha separado al hombre pecador, haciéndolo morir en la cruz para relacionarse con uno a su imagen y semejanza. Y eso es lo que significa, eso lo que significa es el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza que Él ha otorgado a los que creen. El Evangelio no trata con las masas, sino que selecciona de entre ellas a los individuos para hacerlos suyos. El Padre espera que cada uno se identifique con Él, se acerque con total confianza a Él y confíe que nunca más estará separado de su presencia. Eso es todo lo que Él tiene para enseñar. Eso es todo lo que Él hizo. O sea, lo que quiere el Padre es una relación con usted. No se trata de que usted mantenga algún tipo de relación con alguna congregación de por vida, o que usted crea que llevando una cruz colgada al cuello lo haga hijo de Dios y seguidor de Cristo, sino que permanezca, persevere y viva en una unidad con el que fue resucitado de la cruz. Es decir, que usted sea bautizado en Él. Cuando esta forma de pensar está en usted, cuando esta forma de vivir está en usted, entonces usted puede llegar a decir, como Pablo dijo, yo he sido crucificado junto con Cristo. Es una expresión que envuelve una verdad de una persona manifestando su deseo de vivir para Dios en la manera que le otorga libertad de cualquier atadura. Y escuche, yo no le estoy hablando de una vida religiosa, yo le estoy hablando de una vida normal, como Dios la diseñó. Eso es lo normal. Y cuando una persona llega a este estado, o sea, es decir, ya el mundo no me atrae, ya el mundo no me ata, ya el mundo no me aguanta, yo voy es para lo que el Señor tiene diseñado para mí. Para esta persona no importa entonces el tiempo, no importa el padecimiento, no importa la condición social, no trascendiendo en el rechazo de las personas, sino que vive cada experiencia que vivió Jesús por causa de la maldad de los hombres, pero entiende que el Padre no lo rechaza y sabe que su vida está en el lugar más seguro del universo. Aquel que ha sido crucificado con Cristo se introduce en su verdadera posición, pero sin evadir el inicio de ella. Es decir, cuando Jesús estaba allí en la cruz, colgaba en el madero, haciéndose maldito por usted, por mí, por todos nosotros, porque Él se hizo maldito en la cruz. La muerte que producía la ley y que llevaba a los hombres a estar separados de Dios por siempre, queda invalidada. El pecado se conoce, hay conciencia entonces del pecado y se entiende como que el pecado es el causante de esa separación o muerte eterna y el hombre entonces
llega a comprender su estado de pecado, causando que se aborrezca a sí mismo y que pueda entonces abrazar el amor de Cristo que se manifestó en la cruz. Cobra conciencia de que está dándose en este momento de la cruz la oportunidad de morir junto con Cristo a todo eso que lo separaba del Padre. Pero hay más. También entiende que es la oportunidad para ser bautizado en Cristo, unido a Cristo. Ya es el resucitado. Ya venció en la cruz a la muerte, venció el pecado y venció a Satanás. Y ahora es la oportunidad de hacerse uno con Él. En su Hijo estoy. Dios se complace de que yo esté allí, en este lugar precioso. Y Dios se complace en que yo tenga su santidad, la santidad de Dios. Su perfección ahora me inunda. Y por eso entonces puedo decir, he sido crucificado juntamente con Cristo. No hay ahora ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. O sea que lo que nos está enseñando Pablo aquí es la realidad de la cruz contra la realidad del mundo y cuál es el camino a escoger, qué es lo que debemos escoger, por qué lo escogemos. No se trata simplemente de practicar una religión, se trata de entender el amor de Dios manifiesto en Jesucristo y lo que Él logró allí. Y que yo entonces también, al creer en este amor, fui crucificado juntamente con Él. Lo que quiere decir es, yo ya no vivo para lo que vivía. Como siempre, mi deseo es que usted pueda realmente comprender esto, que yo haya sido suficientemente capaz de expresarlo y que usted pueda asimilar esta verdad y apegarse a ella, porque es la verdad de Dios, y que usted pueda verdaderamente disfrutar de las bendiciones de Dios, aún aquí y aún en medio de algunas circunstancias difíciles. Pero lo invito a que si tiene alguna pregunta, si quiere escribirnos por alguna inquietud, pues aquí está la dirección como aparece en la pantalla. Hermanos, muchas gracias, Dios los bendiga, gracias por su tiempo. Espero que esto haya sido para su edificación. Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra expresada, por tu palabra, Señor, que ha sido revelada. Solo ruego que ella, Señor, haga lo que tiene que hacer en cada uno y que el entendimiento, Señor, sea abierto para que tu verdad more en cada uno de nosotros y podamos, Señor, sujetarnos a ella y vivir entonces las bendiciones preciosas que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.